Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este espacio Periodismo en Plural en este inicio de semana, una semana sin duda que va a ser muy importante, rematando el próximo 2 de junio, el día de las elecciones, las más grandes que ha tenido México en esta historia democrática. Esta noche me da mucho gusto recibir a mis compañeras. Vania de Dios, ¿cómo estás, Vania? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches y gracias a todos los que nos acompañan esta noche y además a nuestros compañeros de lujo, que hace mucho que no me tocaba coincidir, ni con Augusto ni con Guillermo, con Esperanza hace poquito. Sí, Esperanza. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Guillermo Velasco. Pues un placer estar esta noche de lunes, Trini, y desde luego coincidir con Esperanza, con Vania y con Augusto, pues ya en la recta final de las campañas políticas, la cual también abordaremos entre otras cosas. Así que muy buenas noches. Gracias. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Trini, ¿qué tal? Buenas noches, Vania, Esperanza, Guillermo. Qué privilegio estar con ustedes. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, el primer tema que vamos a poner sobre la mesa para discutirlo es el cuarto y último debate que realizaron las candidatas y el candidato al gobierno de Jalisco este fin de semana. Este domingo a las 10 de la mañana se dieron cita precisamente para hablar de diferentes temas que abordaremos en un minuto más adelante. Inseguridad en las campañas continúa a lo largo y ancho del país, registrándose homicidios, atentados, amenazas en contra de candidatas y candidatos. Por último, nuestro último tema, bueno, será esta recta final hacia el próximo 2 de junio, el próximo domingo, que será el día de la jornada electoral. Y comienzo precisamente con este último debate y esta reflexión que hacen sobre las propuestas las candidatas y el candidato al gobierno de Jalisco. Esperanza, ¿cómo lo viste? A mí me pareció un avance el que se atacaran menos en tiempo y en intensidad, porque hubo oportunidad de escuchar algunas propuestas, aunque se quedaron cortos todavía en los comos, algunos de los tres. En el caso de las candidatas, yo debo decir que en los 4 debates, la que me pareció más consistente, más preparada, Laura Haro, me parece muy articulada y muy espontánea, muy clara. Me parece que Pablo Lemus, bueno, también ahí refleja el tiempo que estuvo al micrófono. Él es muy hábil, él se expresa bien y a pesar de que sufrió, fue de los más atacados, porque en su caso, de las 2 candidatas, y estoy hablando en general de los 4 debates, me parece que sale bien librado, que se sabe manejar y que entre las propuestas que presenta ayer, en lo que se refirió al tema que ha causado mucha molestia en el electorado, el asunto de la mala calidad del agua y la intermitencia en el servicio, me parece que fue el que dio una propuesta más completa en cuanto al monto de lo que dice va a invertir y lo que planea hacer. Los 3, las 2, Laura Haro, Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, abordaron el tema de la problemática con respecto al abasto de agua, a las malas condiciones en que opera el sistema, la red que necesita una intervención urgente, y Claudia Delgadillo se fue más por el lado de los funcionarios corruptos. Laura Haro abundó un poco más porque habló de buscar a técnicos y sí se refirió puntualmente al tema que tenía que ver con la calidad, hasta incluso fue la de mayor impacto al dar el mensaje porque lleva una botella. Pero Pablo Lemus habla de 8,500 millones que serán invertidos y que creo que sería la primera ocasión desde que estamos hablando de la crisis del agua en que ya se habló de una cantidad tan importante como para pensar en una vía de solución. De lo que habría que destacar del debate ayer, me parece, insisto, que tuvimos un mejor debate en ese sentido. Los ataques fueron al comienzo de cada bloque y dedicaron poco tiempo y eso en verdad me llamó la atención al leer las crónicas, que la mayoría de los entrevistados, de la gente que les dice, ¿viste el debate? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? A la gente le gustó que no se atacaran tanto y escuchar otras propuestas. Me llama la atención porque yo recuerdo cuando empecé en el periodismo y que ya hace más de 30 años en esto, había antes, en el pasado, más como el morbo, que se atacaron, que se dijeron, que se deschongaron. Y ahora la gente también ya está harta de eso. Y fíjate, las campañas han durado mucho. Y déjame contradecirte un poquito en el sentido de que, por ejemplo, nuestro compañero que ha estado con ustedes en diferentes ocasiones, Gabriel Ibarra, no coincide con esa postura. Él cree que cuando hay ataques y cuando hay este intercambio de señalamientos, se vende mejor un espacio como este. No sé si tú opinas lo mismo, estás de acuerdo con Esperanza y agradeces que el día de ayer el debate fue un poquito más lleno de propuestas que de señalamientos. Yo creo que los debates son para discutir temas, para saber cuáles son las propuestas que están presentando sobre la mesa y de alguna u otra manera
al final siempre va a haber algún tipo de ataques. Es el espacio donde puedes a lo mejor mostrar los grises o los oscuros de los otros candidatos o de las otras candidatas. No es que sea nada más llegar y hablar sobre lo que se va a hacer. Coincido también con Esperanza en que sí faltaron los cómo, faltó muchísimo el cómo van a hacer. Se hablaban de algunos montos, pero ¿de dónde vas a sacar ese dinero? ¿Cómo vas a sacar ese recurso que se necesita en algunas cosas? Se hablaban de propuestas sociales que me parece que son súper importantes también poderlas puntualizar de cómo se van a hacer. Lemus se mantuvo en su rol de que va puntero, en su rol de lo que va apuntando las encuestas. Coincido también, Laura Aro muy estructurada para hablar, muy contundente también en los señalamientos. Algo que llama mucho la atención en todos los debates es cómo argumentan, cómo estructuran y qué es lo que están presentando. Me parece yo todavía en varios de los debates pésimo que terminen leyendo. Creo que a estas alturas tú esperas algún funcionario o algún servidor público que sepa cómo va a manejar los temas, que trae los temas sobre ya los trae pensados, ya los trae analizados, estructurados y cómo los va a ir solucionando y no todo el tiempo estar leyendo nada más. A lo mejor cifras sí, hay algunos otros lugares, otros países donde sí te permiten también llevar apoyo y otros donde no te permiten por nada llevar ni siquiera hojas, si acaso a lo mejor alguna pluma. Yo creo que una reflexión también muy importante tendría que ser los alcances que tienen estos debates y que no se queden únicamente en el círculo rojo como la mayoría de las veces, y estos formatos sí ayudan a que llegue a más personas y si realmente tienen incidencia en el voto de la gente a la hora de que vayan a ir a las urnas el próximo fin de semana. Porque los temas tratados, desarrollo humano, movilidad, medio ambiente, ¿no? Y en desarrollo humano pues hablaron de, por ejemplo, la educación, que es un tema muy, muy importante, que en los últimos años se ha planteado una disminución en cuanto a al aprovechamiento de las y los jóvenes de educación básica en México, sobre todo este problema con la prueba PISA, ¿no? En la que si te sales, no te sales en estas mediciones que hacen. Hablaron sobre ese tema. ¿Destacas, Augusto, algo que sea importante para darle seguimiento en el gobierno de Jalisco? Sí, y particularmente, qué bueno que tocas el tema de educación, porque los tres hablaron de educación y uno esperaría compartir la noción de educación que tienen y resulta que no, porque ninguno de los tres mencionó una sola vez la palabra aprendizaje. Regalar mochilas, regalar útiles, reparar escuelas. En lo más profundo fue preparar a los jóvenes con la educación para el mundo del trabajo. Qué bueno, pero la educación es mucho más que eso. Y hay un contrasentido, porque por un lado presumes que la cultura de Jalisco, que no necesariamente es consecuencia de la educación formal, y por otro lado dices, voy a dedicar la educación a preparar a la gente, a los jóvenes, para el trabajo. Me parece que se quedan cortos en la idea de educación. Que hay que reparar escuelas, sí, que a muchas madres, a muchos padres les vienen bien las mochilas, los útiles, incluso la insistencia de Claudia Delgadillo respecto a comidas calientitas. Así. Desayunos y comidas. Permanentemente. Súper calientitas. Calientitas. Uy. Permanentemente. Dices, bueno, pues no está mal, pero esa es una herramienta para la educación, y la educación a final de cuentas, que la educación que es la interacción profesores, alumnos, la interacción de esta comunidad escolar con las comunidades, lo que se produce a partir de esa educación, no solo capacidades para el trabajo, para el tejido social, para la ética, para las relaciones interpersonales, y nos quedamos con una idea de yo voy a seguir dando mochilas, no, yo también, no, yo voy a dar más, no, yo además voy a dar comida calientita. Dices, me parece que el concepto de educación que pusieron en práctica, sí, a lo mejor es el que conviene en un debate, que no fue tan debate, pero a final de cuentas me parece que ahí se quedan cortos, como en el tema del agua igual. Ojalá fuera solo cosa de gastar en tubos y en reparar tubos y hacer conductores de agua. Hay un problema naturalmente, artificialmente creado, el cambio climático. Hay una sequía imponente, puedes tener todos los tubos que quieras, pero si no hay agua, no hay agua. Y nadie enfrentó, ninguno de los tres, quizá Laura Aro sí, que es muy articulada, que tiene el privilegio también de estar en la oposición y desde ahí mirar un poco desde la barrera, no como Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, que ya se ven como oposición a uno de los otros y tienen que responder a políticas públicas, ya sea federales o estatales, ya puestas en práctica. Por supuesto, el diagnóstico y el empaque de Laura fue muy bueno, pero a final de cuentas hay una sequía
provocada por el hombre, que es consecuencia del cambio climático, que estamos viendo esta tergiversación en los ciclos naturales, particularmente en el del agua, y de eso no se habló contundentemente. Nadie dijo, tenemos que hacer una campaña para usar menos agua. Dicen tecnificación del campo, pero no dicen necesitamos regar el campo de otra manera, darle de beber a los animales que nos comemos de otra manera, en fin. Yo sé que el debate no es el mejor espacio para los cómos, pero cierto diagnóstico que nos haga coincidir para decir, mira, me pueden gobernar, o como decía Vania, tienen las respuestas a la mano para entender la problemática. A lo mejor sí, particularmente creo que Laura Haro y Pablo Lemos tienen las respuestas y un diagnóstico más o menos aceptable. Pero es una muestra de personalidad. Sí hubo algunos ataques y se entiende. Entre quienes, pues eso entre iban quienes también, se ¿no? sienten punteros, pues tratan de meterse el pie uno al otro. El Instituto Electoral, durante la promoción que se hacía en medio del debate, y de hecho lo dijo la presidenta al iniciar, hicimos 4 porque mediante un estudio se descubrió que la gente toma su decisión por los debates. Cosa la que Es un poco el deseo que mencionabas tú, Vania. Yo no estoy tan seguro que así sea. De hecho, lo habíamos planteado, ¿no? Y la apuesta es a que no determina, un debate no determina el voto. Eso está medido históricamente a lo largo de debates en México, en Estados Unidos y en Europa. Modifican muy poco los debates la intención de voto. Esa es una realidad. Y lo decíamos la vez pasada justamente con Gabriel Ibarra. Los debates termina uno por restablecer o fortalecer una decisión preestablecida. Entonces tú ves al que es tu candidato o candidata de preferencia y en ese momento eres indulgente incluso con sus errores y de alguna manera disfrutas un golpe que pueda aceptarle al candidato rival. Esa es la realidad, es una confrontación. De hecho, en estricto sentido, lo que vimos ayer no es un debate. A ver, si somos honestos, es un panel donde comentaron algunas ideas sueltas respecto a temas, no entraron a los comos. Es un panel, a ver, donde hay uno que otro ataque por ahí para ponerle cierta salsita a los tacos en el tema, pero en estricto sentido no hay una, a pesar de que es una bolsa de tiempo más amplia que en el formato del debate presidencial, tampoco es un tema de confrontación entre ellos. Y yo ahí coincido con lo que apunta también Vania. A ver, al debate vamos, además de las propuestas que yo sostengo que es lo de menos en un debate, vamos a ver cómo confrontan la capacidad de telegenia, cómo articulan, cómo pueden ser espontáneos, cómo improvisan, porque tampoco la gente decide con base, lo he comentado yo también aquí, en propuestas. Nadie, les puedo asegurar, y repito, toma una libretita para anotar, oye, a ver, respecto a cambio climático, ¿quién fue el mejor? ¿Qué porcentaje se dedicaron al campo? Es un tema sobre todo de carácter emocional. Y además te voy a decir una cosa, también lo de ayer pierde interés porque me parece que hay un resultado muy cantado en el tema de la elección. Eso también le resta, si me explico, a un ejercicio de expectativa. A ver, Pablo salió de alguna manera a venderse ganador todo el tiempo, lo hizo a lo largo de los 4 debates. Claudia Delgadillo salió a colgarse de Sheinbaum, que es la estrategia que ha seguido desde el primer debate. Siempre, ¿no? Siempre, es decir, esa ha sido su estrategia y en ese sentido hay que decir que fue consistente y coincido plenamente con Esperanza. En todo caso, la persona más estructurada es Laura Haro, con experiencia, con garra política, también, como dice Augusto, a sabiendas que no tiene ninguna posibilidad y por tanto te puedes aventar, te puedes dar el lujo de articular ahí prácticamente lo que te da la gana. Entonces creo que como ejercicio bastante pobre, creo que vimos a un Pablo cantando victoria, vimos a una Claudia Delgadillo colgándose de Sheinbaum y me parece que Laura Haro jugando a ser, digamos, la voz estructurada del debate. Así a ver, quiero preguntar, cuando dices que no hay posibilidades, siempre hay posibilidad de algo en el juego de la política. Siempre. Siempre hay una posibilidad de... Tiene razón, a ver, tiene razón en ese sentido, porque efectivamente todo puede pasar. A ver, puede haber una circunstancia extraordinaria, un error garrafal, una operación política en el caso de Morena con todo el dinero y demás. Puede haber de alguna manera o ciertas... puede arrastrar una mayoría o un número determinado de alcaldes y diputados. Sí me explico, o sea, lo que vimos ahí en algún momento pudiera proyectarse no solamente en el ejercicio mismo de ser la candidata o el candidato al gobierno de Jalisco, sino lo que puede arrastrar un partido, una coalición. Bueno, lo hemos visto. A ver, Morena, en realidad, vamos a decirlo claramente, pese a una candidata como Claudia Delgadillo sin fuerza alguna, Morena es fuerte, como pasa en el caso de Kumamoto,
con un desprestigio brutal, pero arropado por una marca que crece con muchísima fuerza. Entonces, claro, en ese sentido tiene razón. A ver, ahí cuentan los programas sociales, la operación de los siervos de la nación. Claro que todo eso pesa. Y tiene razón en el sentido de decir, la pretensión de este arroz ya se coció, creo que no es válido en ninguna elección, en virtud de que pueda haber circunstancias extraordinarias. En fin, en eso coincido plenamente contigo. Hay narrativas de victoria, también es lógico. Claro, a la gente le gusta subirse al carro ganador. Entonces, cuando un candidato, lo que pasa es que lo hizo muy descaradamente la candidata Sheinbaum, Lemus fue más mesurado en el cantar victoria, ¿no? Dijo, ya ganamos y demás. Pero bueno, en todo caso a la gente, eso es una estrategia porque a la gente también le gusta subirse al carro ganador. Y su ventaja es menor. O sea, la proporción de Claudia con Xochitl, la proporción de Lemus con Claudia Delgadillo están prácticamente de empate. Tomando una vertiente de tu pregunta, Trini, es verdad. En lo que plantearon ayer y quizá en todos los debates, escuchamos una convocatoria a co-construir a la seguridad. Algo tiene que hacer la sociedad. Me parece que seguimos oyendo yo lo voy a resolver todo. Eso. Yo puedo. Los caudillos. Si me eliges, creo que ahí hay una deuda que nos permite vislumbrar qué tipo de gobierno se viene encima. Está demostrado, la gobernanza es lo que va a sacarnos a nosotros y a todo el mundo de los problemas. Por ejemplo, el medioambiental, sin el concurso de la sociedad no vamos a salir de ese problema. Y el educativo resulta igual y también en seguridad. Y yo no percibí esa convocatoria. Es decir, si yo triunfo, vamos a sentarnos todos por las vías institucionales a resolver este problema porque no es un asunto solo del gobierno, aunque el gobierno en todos tiene que poner el ejemplo y el presupuesto. Me parece que ahí sí hay una deuda. Laura Aro lo dijo en su mensaje final, ¿no? Además era la invitación como para trabajar, pero volvemos a lo mismo. Está en tercer lugar o todavía según las encuestas hasta ahorita no le alcanzaría para un triunfo. Mientras que los otros dos iban con lo de los ataques. Sí hubo algunos ataques, creo que Lemus trató de esquivar algunos. El único donde podría haberse medio enganchado fue cuando tocaron el tema de su esposa y de su familia, por lo del supuesto, que estaban involucrados supuestamente en lo del cártel inmobiliario. Creo que fue el único momento en el que él sí respondió al ataque, todos los demás los fue esquivando y no se fue enganchando. Fue el único que puntualmente al que respondió. Me parece también que Claudia llegó un poquito, fue subiendo el tono, a diferencia de los ataques pasados o de los debates pasados, le subió un poquito más del tono, entonces habrá que ver los siguientes días cómo pintan y qué es lo que van a estar presentando, porque ya estamos a nada. Ahora, hubo un punto de quiebre cuando en la primera intervención de Laura Aro, después de Claudia Delgadillo, Laura Aro dice, momento, buenos días, candidata, buenos días, candidato, tengamos un debate de altura y eso cambia un poco el tono, al menos desde la perspectiva de Claudia Delgadillo. Aunque tras ese tema de mucha civilidad, de pronto vienen los primeros cartulinazos y demás. O sea, es un juego de pasar de la civilidad al ataque, lo cual es natural. Si marcas el tono. Marcas un tono y luego lo rompes. A mí me parece que también eso hizo gala de su habilidad, porque no desaprovechó la introducción para decir, árbitro, Instituto Electoral, ahora no vayas a mutilar, lo transmites completo. Sí, o sea, se atrevió. repartió para todos, se pues. atrevió. Así es. Tenemos que hacer una breve pausa en el marco justo de eso que estamos discutiendo aquí en Jalisco. En algunas otras partes del país se están registrando incidentes, inseguridad contra candidatas y candidatos. La violencia en este proceso político electoral después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Nuestro tema en esta mesa, en estos próximos minutos, la inseguridad en campañas. ¿Qué está pasando? De repente el fin de semana se empezaron a juntar más eventos penosos. Puebla se denuncian atentados, Guanajuato una persona asesinada, en Chiapas 14 personas muertas en lo que va del proceso, más de 500 personas que han renunciado a las candidaturas, 29 lo especificaron, me retiro por inseguridad. En Guerrero contra Albino Gómez, candidato de Morena, asesinado, Arturo Lara con amenazas, y dice el presidente, sí, 360 candidatas y candidatos han pedido protección. Se me hace muy poca la cifra ante los hechos. Tan solo en Chiapas 500 personas que no quieren participar en la vida política electoral, Augusto.
Sí, la violencia está siendo una parte de la elección, ¿no? O, como a mí me gusta decir, es el voto adelantado. El crimen organizado ya está votando, ya sabe qué candidatos quiere, cuáles no quiere, de qué manera deben competir. Y yo no sé cuál sea el estándar del presidente, pero en este país, uno solo de esos casos que renuncia por una presión extrademocrática, extralegal, tendría que ser una alarma, no digamos 500. Van 30 personas participantes del proceso electoral asesinadas. Me parece que es una circunstancia grave porque nos habla de ese control territorial que el presidente se niega a reconocer. Ya lo dijiste, Estado de México este fin de semana fue tremendo, en Chiapas fue tremendo, en Guerrero fue tremendo y así por todo el territorio. Y el presidente dice, estamos muy bien, aunque hay esta violencia, estamos muy bien y hay que salir a votar. Me parece que sí hay que salir a votar, pero a partir de reconocer las circunstancias en las que estamos, porque esa es una manera de decirnos cuál es el estado de salud de nuestra democracia. La democracia no es únicamente las ciudadanas y los ciudadanos formándose en la casilla. La democracia es el aparato institucional puesto para que la voluntad popular se pueda servir en libertad y en paz. Y eso no está sucediendo en muchas partes del país. Son pocas, son muchas, insisto. Para mí, una sería un escándalo. Dice el presidente cuando llama hoy, ¿no?, a que la gente vaya a las urnas y que él está seguro que la gente se va a portar bien el próximo 2 de junio. Es lo que bien dice Augusto. A ver, en otros países sería motivo de escándalo un asesinato político. Aquí efectivamente son 36 casos, Trini, y el presidente habla de que hay estabilidad. O sea, me parece que es un contrasentido ese señalamiento, es negar. Y el tema, perdona que te interrumpan las cifras, también están contando las personas que participan con el candidato o la candidata y familiares de que también han resultado víctimas de homicidio. Eso es aparte, ¿eh? Eso es aparte, Eso ¿verdad? es aparte. Es un drama lo que estamos viendo. Sobre todo se da en comunidades pequeñas, donde tiene más control la delincuencia organizada, quizá menos espacios de vigilancia. Pero yo coincido también en lo que dice Augusto. La delincuencia se vuelve un actor más muy relevante. Esto tiene un efecto primero muy grave para los candidatos, sus familias, para los partidos políticos, para la sociedad en su conjunto. También simbra los estados de ánimo, porque en el fondo no solamente es la violencia per se, que eso es muy grave, sino que además muchas personas se podrán preguntar si es seguro ir a votar, qué riesgos se corren en ciertas comunidades. Quizá en algunos lugares ni siquiera se van a poder instalar casillas, por lo que estamos viendo. Entonces me parece que esto es un mensaje muy grave. Llama la atención esta nota que publica The New York Times, hablando justamente, así lo califica, uno de los trabajos más mortíferos en México, el de ser candidato a cargos de elección popular. Esa es una realidad. Los ojos del mundo están puestos en una elección en donde hay un padrón de más de 100 millones de personas, muy relevante simplemente por su número, por el peso político que tiene México, pero una elección sumamente violenta. Esto me parece que es preocupante. Interesante cómo también se mete a la coyuntura el episcopado mexicano. Fíjense, a mí me llamó la atención, que siempre ha sido muy claridoso, el mensaje de Monseñor Castro hace algunos días. Él había dicho que este país está manchado de sangre, que la aseveración no es cosa menor. Y después decía que no se meta el narcotráfico en las campañas. Es decir, yo hace buen rato, debo decirlo, no veía a los jerarcas de la Iglesia Católica hablando con esa claridad. Y se convoca una jornada nacional por la paz. A ver, más allá de los que seamos creyentes, me parece que Tomás es un mensaje social muy importante, porque pensemos en el número de parroquias, comunidades, en donde ayer al unísono, amén de oraciones diversas, se habló de la relevancia del proceso electoral y se puso sobre la mesa. Claro, la Iglesia no es que pueda decir abiertamente por quién votar. Por ahí un padre que otro. Bueno, se toman ciertas licencias, por así decirlo, pero lo que quiero decir... No dejaron pasar el momento. ¿A cuál parroquia vas? Exactamente. Creo que vas por Tlaquepaque. Pero lo que quiero decir, cuando el encuadre para una reflexión, para pensar y rezar por la paz, es la inseguridad, hay que saber que uno de los talones de Aquiles fundamentales en el caso de este gobierno es la inseguridad. Si algo nos tuviera que preocupar entre muchas cosas, si hay un gran fracaso a señalar en el actual proyecto de la 4T es la inseguridad. Pero volviendo al tema, creo que sí es preocupante. Creo que no habría seguridad que pudiera cubrir lo que requieren los candidatos. También es una realidad. Ni se puede responsabilizar al INE. El INE ha alzado la voz, pero a ver, la realidad es, pensemos, ¿cuántas personas se requerirían para custodiar candidatos en este país? Y además, aunque estuvieran custodiados, si la delincuencia organizada quiere ir sobre uno de estos candidatos, con todo el cerco, la estructura y demás, van a ir sobre de ellos.
Con lo cual me parece que no es un mensaje muy alentador lo que está sucediendo. Solo una acotación. Los muertos y los heridos y la violencia que hemos visto es solo la punta del iceberg. ¿Cuántos candidatos, cuántas candidatas ya son parte del juego? De que fueron bien vistos por el crimen organizado. O que se dieron. No hay violencia. O que no tuvieron otra opción. O que no tuvieron otra opción. No, es que generalmente no tienen otra opción. Y que no hay violencia, simplemente están bien avenidos. Y eso también es preocupante y también es violencia. Yo creo que más que poner escoltas o algo a cada uno, tendría que afinarse los protocolos que deberían de existir, y que además lo que está sucediendo es un reflejo de lo que hay en el país, que es un tema de inseguridad y un tema de impunidad, sobre todo, que para que pueda llegar a alguien, ya lo habíamos dicho en otro programa, llegar a un meeting político donde hay 100 personas, 300 personas, 500 personas, y que puedas llegar armado y poder asesinar ahí al candidato o a la candidata de una manera impune, sin temor a que te detengan, sin temor a que vaya a pasar nada o que vaya a pasar o que te vayan a detener después, o sea, te habla del nivel de impunidad que se tiene. Faltaría mayor coordinación, yo creo que sería algo básico, y hay incluso personas, me ha tocado platicar con algunas, con perfiles tan buenos, que dices, ¿por qué no entran en la política? Que sabes que podrían hacer un trabajo maravilloso, y dicen, no. ¿Por qué? Porque me pongo en riesgo yo, pongo en riesgo a mi familia. O sea, no hay una manera que me vaya a garantizar a mí que puedo estar bien dentro o participando dentro de la política. A ese nivel ha llegado que hay personas que están ahí y que mejor se retiran, o personas que mejor de lejos y participan de lejos cuando realmente podrían tener una incidencia, y lo que están haciendo es inhibir incluso la participación de perfiles interesantes dentro de la política. O sea que sí hay perfiles que están palomeados y que vas a tener un municipio en paz, pero trabajando para el grupo delincuencial. No, o personas que prefieren mejor no involucrarse porque se ponen en riesgo por hacer las cosas bien. Buenos perfiles que se bajan. Precisamente por no ser los abanderados de ese grupo delincuencial que controla los territorios. Creo que vale la pena nada más revisar los números, porque la revista Proceso hizo un recuento muy rápido, pero muy puntual, porque son varias organizaciones de la sociedad civil, como Data Cívica, Causa en Común, Laboratorio Electoral, México Evalúa e Integralia Consultores, los que se pusieron a revisar el discurso del presidente respecto a la seguridad en este proceso, diciendo pues que no es nada ajeno a que no se haya vivido, y argumentando con números que sí es más violento, más sangriento que el de 2018. Del total de políticos asesinados entre junio de 2023 y mayo de 2024 son 45. Este reporte es el de Causa en Común, y el trabajo que hace la revista Proceso de todos los datos de las organizaciones toma los asesinados y dice, a ver, 31 corresponden a aspirantes a candidatos a puestos de elección popular y 13 a funcionarios públicos activos, dirigentes y colaboradores partidistas. En cuanto a las entidades, Guerrero, el más inseguro, con 9 víctimas mortales, seguido de Michoacán con 6, Chiapas con 5, y en cuestión de partidos, a la cabeza Morena con 17 ataques, después el PAN con 7, el PRI con 5, el PRD con 4 y el Partido Verde y Movimiento Ciudadano con 3 respectivamente. Sí, habría que tener cuidado con adjudicarles cierta militancia para no victimizar, no volver víctimas a los partidos, porque no es por el lado partidista que sucede esto. Es el crimen organizado y no le importa de qué no de distingue qué color partidos, van a intereses particulares. Eso me parece que es muy importante. Ha tocado a todos los partidos. A todos los políticos. Yo quisiera profundizar en algo que dijo Vania, Trini, que es muy importante, porque a ver, solo se puede entender la violencia que hoy tiene un rostro político específico contra la política en virtud de años de impunidad. Si no hubiera un control territorial del narcotráfico, pues esto no sucedería. Por tanto, no es un tema de escoltas, es un tema en donde efectivamente ha acampado a sus anchas la delincuencia operando, no de este sexenio, ahora se ha recrudecido de una manera con mucho más impunidad que antes. Pero efectivamente, si en algunos lugares quien manda es la delincuencia, pues efectivamente parte de sus reglas es quitar y poner candidatos. Esa es una realidad. Entonces estamos ante un tema de penetración de los cuerpos policíacos, de presencia en muchos ayuntamientos del país donde ellos se adjudican o pretenden tener determinadas direcciones a su cargo. Que obra pública y seguridad son sus preferidas. Seguridad de obras públicas municipales. No, ese es el tema. Entonces me parece que hay que irse un pasito atrás. Hoy estamos viendo efectivamente la punta del iceberg de esa desgracia que es la violencia hoy de manifiesto en la política como un actor más, ¿no? Y cuando analizas el caso, por ejemplo, específico de Chiapas, se me hace tan delicado el identificar que
aunque sean grupos de la delincuencia organizada que estén ahí infiltrándose dentro de los grupos de la población indígena, empiezas a notar que ellos también comienzan a armar una serie de grupos precisamente para defenderse con los contrarios, y ya no distingues entre la población legítimamente bien establecida, ¿no?, que pertenece a un poblado con todas sus costumbres, con aquellos que quieren avanzar hablando de delincuencia, ¿no?, como claro, tal. Y tiene que ver con lo que dice Guillermo. En Chiapas la tradición de las guardias blancas es vieja. Rancheros que armaban personas para protegerse, y esas personas acababan a final de cuentas tomando el control. Ya estaban armados, ya estaban pagados, presupuestados, conocían el territorio, y ha sido el cuento de nunca acabar. De ahí lo delicado que se vuelve tener guardias que no respondan a los poderes civiles constituidos. Pero a final de cuentas es muestra la desesperación, pero acaba ese fenómeno mordiéndonos al mismo tiempo. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y terminemos haciendo un balance completo con todo esto que está sucediendo en Jalisco, ¿no? Las posturas de candidatas, candidatos, el ámbito o el ambiente, mejor dicho, de inseguridad. ¿Cómo será el próximo 2 de junio? ¿Cómo estamos viviendo la última recta ya para el próximo domingo 2 de junio? Al regresar de la pausa. Te presten. Bueno, y ya estamos de regreso platicando con quien nos acompaña en esta mesa, Vania, Augusto, Esperanza, Guillermo, y son 5 días ya los que quedan para poder vivir justo el próximo 2 de junio, y estamos en esto, en la recta final rumbo al 2 de junio. El próximo domingo nos daremos cita, mexicanas y mexicanos, en esas urnas con nuestra credencial para votar, y es muy importante que asistamos. Creo que desde esta plataforma en la que tenemos nosotros, el llamado más importante, más allá de los colores y de los rostros, es el de acudir, Guillermo. Yo creo que esa es para mí, comenzando por la conclusión más importante, con independencia a la preferencia de cada quien, hay que votar, hay que salir masivamente a votar, a manifestar nuestro punto de vista, lo que queremos, lo que no queremos para Jalisco, para México. Me parece que esto es muy relevante. Yo creo que los candidatos están en su último esfuerzo, y es lo natural, queriendo ganar los días que quedan, que en realidad es hasta el miércoles. Luego viene este absurdo periodo llamado de reflexión, que a mí me parece una barbaridad. ¿Por qué? A los países más democráticos eso no existe. A ver, ¿tú crees? Tú te vas a encerrar, te vas a ir de retiro, Trini, 3 días a tu casa a decir, ahora sí, en silencio, voy a meditar mi voto. Pues claro que no. Además es una farsa, porque la gente, los políticos siguen haciendo campaña al margen de la ley, de todas maneras. Un poco, no, pero la verdad las ¿Le cosas... vas a poder prender al radio o a la tele? En todo caso, suscribo que es tranquilidad para el bienestar mental de todos los electores. Eso sí sería de alguna manera encomiable. Pero el resto es un absurdo. Eso no sucede en las democracias más consolidadas. Por lo tanto, le llaman pomposamente el periodo de reflexión. Tienen hasta el miércoles. Ojo, en estos días suelen pasar cosas, no siempre, peculiares. Es decir, hay quien puede tener, si lo tiene, un as bajo la manga para aventarlo con todo, como un trancazo político, para que ya no puedas hacer nada después. O sea, es el golpe, es cuando estás en el... ¿Cuántos rounds son en el box? 12, ¿no? 12. Estás en el último asalto y das un golpe mortal y el otro ya no se puede ni levantar. También eso podría llegar a pasar tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Que ya ha pasado, ¿no? Que ya ha pasado. Ahora, me parece que hoy hay como dos posturas. Me refiero a la candidatura presidencial. Y esto es natural porque pasa en las campañas. Cada quien ve una visión y se asume como parte de un bando en una elección que está partida en dos, porque me parece que aunque ha tenido una cancioncita notable el candidato de MC, pero lo cierto es que es una persona irrelevante en la contienda. O sea, la contienda es entre dos personas desde mi particular punto de vista. Lógicamente hay quien dice, este arroz ya se coció, comenzando por la candidata de Morena, que dice que la elección es un mero trámite. A mí eso de entrada me parece una falta de respeto al electorado. A ver, vamos todos a votar y que elijamos lo que queremos para México, ¿no? Pero bueno, es lógico que hay la tendencia, las encuestas y demás. Yo lo único que digo, me parece que hoy efectivamente si revisamos las encuestas, hay una mayoría de encuestas que colocan a la candidata de Morena a la cabeza. Yo veo, sin embargo, muchos puntos, si lo viéramos como en el punto ciego del espejo, que me parece que vale la pena considerar.
los márgenes de no respuesta en las encuestas, los indecisos, un voto de alguna manera que se guarda su opinión. Hay mucha gente que cuando van a preguntarle una encuesta piensa que va a perder los programas sociales y no distingue. No, sí son, no. Efectivamente hay mucha manipulación en este tema, ¿no? En eso está de acuerdo Esperanza. O al enemigo. No, la realidad, lo que yo digo es, hay mucho margen de desinformación e incertidumbre y es lo natural a la democracia además. O sea, me parece que estamos ante una elección interesante, apasionante, no solamente la presidencial, lo que va a pasar en el Congreso Federal. La estrategia de la candidata Sheinbaum es muy claro, pedir el voto todo para Morena. Si se fijan, ella ya cambió la narrativa, dando un poco por sentado la victoria, diciendo, pero requerimos a todo el equipo para seguir con esta labor. Entonces, en fin, yo creo que vienen los días más intensos y yo sigo pensando que es una elección a todas luces incierta. Yo, aunque Guillermo crea que estos días de reflexión, pues no, que son hasta absurdos, yo sí los agradezco. A mí me parece que tenemos un bombardeo a toda hora, que decir, ay, ya. Pero las últimas semanas, no sé a ustedes, a mí me han parecido ya en un punto de inadmisible, porque he notado prácticamente hacia el chat que volteo, sin importar el tipo que sea, campaña de miedo, de desinformación, guerra, da todos tus votos para tal, desde cómo enseñarte a votar. A mí me parece que hay una campaña que siempre funciona, que es la campaña del miedo. Y a mí me parece que en todo caso lo que las autoridades deben de hacer, la federal y las locales, porque no se les olvide que no solo Jalisco se va a renovar la gubernatura, en donde está en juego una silla, un puesto y la composición en el Congreso Federal y en los congresos locales, que el ciudadano se informe y que tenga información y que reflexione y que se le diga, mira, si recibiste una dádiva, un pago, bueno, a la hora de la hora nadie te va a votar, haz lo que quieras, cruza por quien quieras, nadie se va a enterar. Hace no sé cuántos días, quizá unos 5, que Claudia Sheinbaum dijo que tenían información de que le estaban pidiendo a la gente la credencial de para que no fueran a votar, dando por hecho que iban a votar a favor de Morena y que les ofrecían 500 pesos para retenérselas y se las regresan después del día 2. Y del otro lado yo también he escuchado que a la gente le quieren comprar, entre comillas, el paralizarle su credencial. He escuchado ciudadanos que me dicen, me ofrecieron 500, me ofrecieron 300 o me ofrecieron un calentador solar. Y pues la verdad sí me interesa porque yo no tengo... Bueno, pues... acéptalo, pero en la urna tú solito vas a saber y sienten que hay 1000 ojos observándolos y que se va a saber y que son traidores o que está en riesgo la dádiva. Entonces digo, pues qué penoso que lleguemos a estos puntos, pero la importancia de crear conciencia de lo que está en juego. Yo, créanlo, a mí me parece que lo que mejor nos puede pasar es que un día 3 de junio estemos con responsabilidad y serenidad, de que la parte que perdió lo aceptó y que incluso se verá la manera de que se trabaje en las áreas que hay coincidencias y que tengamos ahora sí que la pluralidad, haciendo honor al nombre de este programa, el que se acepten esas voces disidentes, que se trate de gobernar para todos, gane quien gane. Y de una vez por todas, que los legisladores ya piensen en poner la segunda vuelta, que creo que en lo sucesivo va a ahorrarnos muchos problemas. Bueno, también depende de cómo lo hagan y de los gastos que impliquen. Si ya estamos viendo con una sola, todo lo que se va de dinero y todo lo que se gasta, está impresionante. A menos de que se pudiera, claro, para los partidos políticos. Yo creo que lo primero, como decías, Trini, es sí o sí que salgan a votar. O sea, sí hay que ir ese día a votar, llevar a lo mejor al papá, la mamá, la abuelita, al sobrino, a todas las personas que necesiten ir a votar y con un voto siempre responsable. Creo que lo peor que podemos hacer es no votar. Y también coincido con los chats, dependiendo de qué chat sea, es donde te van a decir. Y depende mucho de qué grupo sea, y aparte ya después sabes, ya sé qué partido mandó porque tienes que votar así, tu voto útil tiene que ser así, te sacan como matemática y que cómo le van a hacer, porque si pones en y no pones en el de acá, y luego no tengo otro que se explica mejor y fulanito que le creo más, creo que sí vale la pena informarse, pero también ver de quién se informan para empezar. Porque obviamente muchas veces detrás de eso hay un interés de por quién se vaya a votar. Y también depende de quién vayan dirigidos y de quién de lo está. Yo creo que yo he contado en la última semana 15 personas diferentes, entre empresarios, entre comunicadores, entre de todo,
diciendo cómo votar y por quién votar. O sea, no es solamente cómo votar o cómo hacer tu voto útil, sino además por quién tienes que votar. O una plataforma que, bueno, está totalmente resuelta, ¿no?, a dirigirte el voto, ¿no? Yo leyendo a justo a opositores y gobierno justo en funciones, mapaches o topos. ¿Hay riesgo, Augusto? Siempre hay riesgo. Yo creo que a pesar de la destrucción institucional que hemos visto en este sexenio, con violentar la autonomía de los organismos que creamos justo por el tránsito a la democracia, desde las comisiones de derechos humanos, los organismos de transparencia, por supuesto el Instituto Federal Electoral y sus réplicas estatales y después el Instituto Nacional Electoral, creo que hemos blindado bastante bien esa parte. Que va a haber quien lo intente, sí. Ya tenemos ejemplos del 21 en Sinaloa, por ejemplo, inhibiendo el voto en ciertas casillas o conteniendo la operación de los partidos políticos el día de la elección. Eso lo vamos a ver. En una presidencial me parece que es mucho más complejo mover la cantidad de millones de votos que se ponen en juego. De ahí la importancia de que la participación sea masiva. Pero tenemos autoridades que tendrían que poder resolver esto con todo y que las dudas que los organismos electorales han dejado en este proceso, que ese es uno de los saldos que tenemos que ver. No es posible, y lo uso solo como ejemplo, que en un spot oficial pagado con el tiempo del Estado mexicano, una candidata, Claudia Sheinbaum, te diga: si quieres que se mantengan los programas sociales, danos el carro completo. Necesitamos el equipo completo. Los programas sociales no se deberían estar promocionando para buscar el voto. Eso está clarísimo y están violando la ley ante la vista del árbitro. Pero dejemos eso de lado. Lo que está en juego justo por estas malas señales es mucho más que eso. Y solo lo vamos a romper a partir de la participación. La democracia que tenemos, las instituciones que tenemos, como las tengamos, son en muy buena medida consecuencia de la presión de las ciudadanas y los ciudadanos. Nadie nos las obsequió porque se puso generoso. No se puso generoso Carlos Salinas, no se puso generoso Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador. No es su generosidad, es la presión que está ahí. Y esa no la podemos quitar. Y de las presiones más contundentes que podemos hacer es la participación masiva el día de la campaña. Sí, los saldos no son buenos en términos de violencia, ya empleamos un bloque completo para eso. Los saldos no son agradables en función de las instituciones trabajando para que las elecciones sean de lo mejor, desde las electorales hasta las de seguridad pública y las demás que están participando. Sin embargo, el único saldo que nos debe importar es nuestra propia participación. El voto es el uso máximo de nuestra libertad y de un derecho. Eso tomó 200 años conquistarlo, muchísimos muertos. No necesitamos más que ir a nuestra casilla a votar, y ahora con doble responsabilidad, porque habrá muchas en donde la gente no pueda ir a votar, porque no se instaló, porque inhibieron de manera contundente el voto. Ahí tenemos una responsabilidad doble, quienes tenemos el privilegio de vivir en una colonia, en una ciudad en donde todavía es posible irnos a formar, saludar a los vecinos y con gozo emitir nuestro voto. Hagámoslo con esa mirada por los que no pueden votar y al mismo tiempo con la seriedad que esto implica. ¿Cómo podemos llamar al domingo a una jornada alegre si hay un montón de madres buscando a sus hijos desaparecidos? Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que ir contundentemente ciertos de que la libertad y la democracia y nuestros derechos están en juego, porque nosotros mismos nos los vamos a conculcar para el servicio de quienes desean tener de su lado el poder público. Tenemos que ir festivamente serios a votar, festivamente serios por los muertos, por los desaparecidos, por el miedo a que nuestros hijos salgan en la noche, por el miedo a perder nuestro matrimonio, nuestro patrimonio. Festivamente serios y a votar por quien sea. La masa votando es un mensaje contundente para la clase política, diciendo: así queremos dirimir nuestros problemas. ¿Qué mensaje si alcanzamos un porcentaje, y me voy arriba, ¿no?, del 70% de votantes? Pues sería extraordinario. No, a ver, eso sería llegar al 65, Trini, ya sería un hit en esto. López Obrador llegó al 63. Que nada sería fracaso, pero ¿qué sería una cifra mala? De 60 para abajo. De 60 para abajo. Disminuirlo.
de 60 para abajo. Entonces, y no vamos porque buscando el si 65, participan 70. más, ganan unos o pierden otros. Dejemos eso de lado. No hay nada ya, seguro todavía. ya la suerte está echada. La que no está echada es cuántos nos vamos a retratar en las urnas. Votemos por quien votemos. Hay mucha información y yo no sé si por la acumulación todavía le podamos llamar información. Es una pilar datos. Es una guerra de propaganda que explicarle también en las que campañas no es políticas, información. ¿no? Votemos con Sí. las tripas, votemos con el corazón, Pero votemos, con la ¿no? mente, pero Salgan a salgamos a votar. Para Empezar- despedirnos, Vania, Pues- antes de este 2 de junio. Que sí se vayan a votar, que salgan a las urnas el fin de semana y que todavía no está nada dicho. A lo mejor hay muchos que ya se dicen punteros, punteras, pero eso se va a definir solamente hasta el domingo, cuando cada quien vaya y deposite su voto. Así es. Somos Esperanza Romero. 98 millones de mexicanos en posibilidad de decir esto quiero. Esperemos que sea más del 60% el que se pronuncie y hay que por lo pronto saber en qué municipio estás, quién está buscando la presidencia, en qué distrito vives, saber que son 20,000 puestos los que están en juego. Así es. Los ciudadanos vamos a marcar el rumbo este 2 de junio, así que la invitación es a votar masivamente. Nada está escrito y es una elección no cualquiera. Nos jugamos la libertad en este país, así que a salir a votar con todo. Así es. Y esta discusión de me voy a perder entre tantos partidos y tantas coaliciones, etcétera. No. Conozca quién es su candidato o candidata al Senado, a las diputaciones federales, locales, presidente municipal, no gobernador, que son los cargos en lo local. Y por ese nombre, si usted se siente identificado, ¿no?, con ese nombre, tache el nombre, ¿no? Que eso es. Hay con que ir eso ya no se tempranito pierde. también, además. Para que ¿Temprano? no lo dejemos claro, hay que ir temprano, luego ya se va uno a desayunar a gusto. Hay preferencias, ¿no? Pero exactamente es temprano. No, para luego no y abandonarlo. dependiendo. Luego la gente empieza a liarse en muchas cosas. Y después hay se va mucha la gente. comidita con la Mi familia, ¿no? recomendación sería ir tempranito. Al que sabes que ha sido medio vago para votar, llévatelo también. Invítale un lunch para Bueno, que recordar que si hay alguien que sí llegó voten. antes de las 6 de la tarde, tenga la certeza de que no va a cerrar hasta que emita su voto. Es decir, que de 8 de la mañana a 6 de la tarde hay posibilidades. Mientras y si hay estén gente esperando, formados. mientras estén formados, a la hora que cierre. No cierran la casilla hasta No que se va cierran. el El último. último. Exacto. Es correcto. Si ya no hay más, a las 6 de la tarde será la hora entonces. Pero que vayan. Pero que vaya. Vaya de Dios, muchísimas gracias. Muchas gracias. A votar. Augusto Chacón. Bene, muchas gracias. Gracias. Un gusto. Esperanza Romero. Gracias y buenas noches. Guillermo Velasco, Gracias, a gracias. votar con todo el corazón este 2 de junio. Sí, como debe de ser. Ay. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Muchísimas gracias por su compañía. Que tenga excelente noche. Yo te iba a decir con esperanza, en honor a mi Con nombre. esperanza.